De nuevo los saludo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosy Luber de Cuadran Comunicación y a nombre del equipo de University Tower les doy la más cordial bienvenida al webinar Mercado Inmobiliario en la Ciudad de México, claves del primer semestre 2025 y expectativas para el segundo. Agradecemos a todos los que ya se están conectando, así como a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde. Los voy a invitar a que todos nos compartan en el chat su nombre, medio o empresa y un correo electrónico o número de WhatsApp, lo que ustedes prefieran, para poderle enviarles el comunicado de prensa, así como el video de este webinar, el cual también estará disponible en nuestro sitio web universitytower.mx, así como en nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Nos encuentran como @de University Tower en Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok. Y también los vamos a invitar a que nos envíen sus preguntas durante esta charla a través del chat, ya que al final vamos a tener un espacio para poder responderlas. Detrás de cada construcción hay una historia, la de un albañil que como 9 millones más busca superarse. ¿Sabías que la educación puede multiplicar sus ingresos por 6? En Fundación Construyendo y Creciendo hemos abierto más de 260 aulas. Hemos transformado la vida de más de 38,000 personas. Les damos herramientas para crecer, para soñar. Tú puedes ser esa mano amiga. Dona desde 500 pesos y beca a un albañil. Tu apoyo construye un futuro mejor. Únete. Ahora sí, tengo el gusto de presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Justino Moreno Mata es arquitecto con más de 15 años de experiencia en el análisis del mercado inmobiliario. Ha participado en el desarrollo de estudios en México, Perú, Colombia y Centroamérica. Como Chief Data Officer en TINSA México, lideró el aprovechamiento del Big Data de la compañía y promovió la adopción de herramientas digitales en el sector PropTech como Analytic Incoin, Mall Analytics, Radar MX y Stima. Actualmente desempeña como director de consultoría de TINSA México via Cumin. Bienvenido, Justino. Muchas gracias, Rosy, por la invitación. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y poderles dar información relevante del mercado. También presento con muchísimo gusto y doy la bienvenida a Enrique Telles. Es licenciado en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard. Fue socio en McKinsey & Company, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI, y presidente del Consejo del Centro para América Latina de la Escuela de Negocios de Harvard. Hoy coordina el financiamiento de proyectos en Desarrolladora del Parque, donde funge como codirector. Enrique, bienvenido. Adelante, está tu espacio, por favor. No, sí, como siempre, un placer tenerte a ti y a Justino y a todo nuestro auditorio para comentar los avances y la perspectiva del TINSA con respecto al mercado en los últimos 6 meses y lo que podríamos ver hacia el futuro. Nada más, antes de empezar, quisiera recalcar el video que vimos hace un momento. En Del Parque apoyamos a la Fundación Construyendo y Creciendo, que es una fundación en la cual creo y creemos en Del Parque profundamente, donde la educación es lo que transforma a nuestra sociedad y apoyamos a todos nuestros empleados a seguir con su educación. En el caso de las obras, asegurarnos que todos aquellos que trabajan cuenten con una primaria, una secundaria y una preparatoria, y por lo tanto en University Tower tenemos una aula escolar que nos permite hacer esto con las personas que trabajan en la obra, y los invitamos a donar a Construyendo y Creciendo, que creemos es una gran institución que hace que haya una transformación para la mejora en nuestra sociedad, en nuestro querido México.
Habiendo dicho eso, retomemos y quisiera invitar a Justino que nos cuente un poquito cómo están viendo desde TINSA, con todo el research que hacen, la acumulación de data, cómo están viendo el mercado de la Ciudad de México en el sector inmobiliario y qué podemos hablar, qué podemos entender que pasó en los últimos 6 meses y dónde vemos, dónde estamos viendo el futuro. Perfecto, pues muchas gracias. Realmente igual reforzando el tema de la fundación, siempre es un grato ver cómo la gente siempre se quiere superar y esto viene con muchos temas del sector, ¿no? Como no solamente es precios y unidades vendidas, sino todo lo que lleva alrededor y mejoras hacia todo el contexto urbano de las grandes ciudades, ¿no? Llegando ya al tema del mercado inmobiliario, nosotros cómo estamos viendo hoy en día el mercado, ¿no? Vemos que sí, la primera mitad del 2025 tenemos una desaceleración importante en cuanto al número de ventas. Sin embargo, nos mantenemos igual o un poquito más al mismo periodo del 2024, ¿no? Si vemos en la gráfico, pues veníamos saliendo de unos 2020 con unas absorciones o desplazamiento de unidades por abajo de lo que vimos antes de la pandemia. Tuvimos una muy buena recuperación 2023, la segunda mitad del 2024 y hoy el 2025, aunado a todo lo que traemos en la coyuntura inmobiliaria también, tanto mundial como solamente en México, pues a pesar de esto estamos creciendo un 0.02%. Diríamos, oye, pues es muy poco o si lo comparamos con otro, pues pero es un crecimiento positivo que al final el mercado sigue fortaleciendo. Si vemos que en el primer trimestre de 2025 tuvimos una contracción más importante, en el segundo, para los primeros resultados del segundo trimestre de 2025, vemos que ahí tenemos un repunte y esto podría ser una señal importante e interesante para la segunda mitad del 2025, sobre todo en el tercer trimestre en el cual podríamos tener un repunte en cuanto al número de unidades vendidas, principalmente en la en la zona de la Ciudad de México como tal y alrededores en las zonas, sobre todo al norte de la Ciudad de México. Y por eso A ver, y aquí nada más me gustaría tomar en cuenta que a principios de este año tuvimos eh, noticias políticas muy tumultuosas, fue la toma de poder del señor Trump en Estados Unidos con el inicio de esta guerra de aranceles, creando mucha incertidumbre en los mercados mundiales y en el mexicano, al ser uno de nuestros socios comerciales más importantes. Y obviamente esto se refleja en el mercado, pero si sumamos los dos trimestres, como bien dices, Justino, estamos viendo un pequeño crecimiento y eso yo creo que nos da luz a un año razonable y con un segundo semestre yo quiero pensar con más potencia y ahorita nos platicarás un poquito al respecto. es correcto, realmente la parte de la coyuntura que se nos juntó algo atípico que normalmente no se ve en sexenios. Nosotros, desde que tenemos el INCOIN, que es la base de datos que vamos recabando cada 3 meses, lo tenemos desde el 2008. Entonces hemos ido analizando y viendo cómo afecta un cambio de gobierno siempre en las ventas. Y siempre traemos que es el primer año del cambio de gobierno siempre hay una contracción en el mercado. Después se empieza a recuperar conforme va avanzando el sexenio. Y este es un ciclo del mercado que lo estamos viendo. Hoy sí fue atípico porque empezó incluso antes del cambio de gobierno esta pequeña incertidumbre en los mercados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo vamos viendo, este mapa, por ejemplo, de los que más me gustan y lo podemos ver dentro de nuestras plataformas es cómo se concentran las absorciones o las ventas de los desarrollos, ¿no? Y vemos que como el corazón de la Ciudad de México, pues es donde se tiene el mayor volumen de unidades vendidas hacia la zona del poniente y todo el norte con estos grandes desarrollos de segmentos de lo que habláramos del interés social, ¿no? Tradicional. Y acá, por ejemplo, si lo comparamos, Cuauhtémoc que estos últimos 2 años se ha posicionado como la alcaldía que vende el mayor número de unidades, ¿no? Si lo concentramos el volumen que hace rato hablábamos de casi 7,000 unidades trimestrales, vemos que el 15% se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Y le siguen los municipios de Zumpango y Tizayucan con un 11 y 12%. Y esto es interesante porque si ya vemos más adentro de la alcaldía Cuauhtémoc, pues el 31%
de lo que se desplaza está dentro del segmento medio, que para nosotros la vivienda media oscila del 1.100.000 a los 3 millones de pesos, ¿no? Y el 50% de lo que se está vendiendo dentro de la alcaldía es un segmento residencial, que varía de los 3 a los 6 millones de pesos, ¿no? Que es el gran grueso de lo que se está desplazando dentro de la alcaldía. Un 16%, hablamos ya de un residencial plus, y un luxury, un 3%. Si esto lo contrastamos con toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, que ya incluye la misma ciudad con los estados que la conurban, pues vemos que el segmento, por ejemplo, aquí ya el tradicional y popular, pues representan un 15%, la media un 43%, que es el volumen más grueso en cuanto a nivel de absorción en toda la mancha urbana, y el segmento residencial, pues tenemos un 27%. Entonces, aquí podemos ver cómo Cuauhtémoc se ha posicionado como la alcaldía número uno en desplazamientos. Esto, si lo comparamos hace 10 años, Benito Juárez fue la alcaldía que mayor número de unidades vendidas estaban presentándose. A ver, y yo creo que parte de lo que estamos viendo es este fenómeno que a mí me gusta llamar urbanita, Justino, donde que cada vez más queremos hacer una vida donde todas nuestras actividades estén a menos de 15, 20 minutos caminando o en transportes alternativos, ¿no? Y eso la Cuauhtémoc es de las pocas alcaldías que puede darte esa solución dado que cuenta con uno de los corredores de empleo más importantes sobre Paseo de la Reforma y además presenta una oferta de gastronomía, de servicios alternos, de cultura, como pocas alcaldías. Y yo creo que eso es lo que realiza que sea uno de los centros más importantes y donde se presente este crecimiento tan importante en todos los segmentos, pero te diría con un sesgo al segmento residencial, residencial plus y medio. Aquí algo súper importante, mencionas algo muy, muy cierto, es que algo que también tiene la alcaldía Cuauhtémoc es la mezcla de niveles socioeconómicos, y seguramente por ahí vamos a ir hablando de estos niveles socioeconómicos más adelante. Es que existen colonias con un vasto, o vamos a decirlo, con una urbanización que te permite tener o cubrir vivienda de diferentes segmentos, ¿no? Como bien dices, Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes con los valores de valores por metro cuadrado más altos, una oferta diferente, pero también tenemos circuito interior, toda la parte del norte, donde podríamos tener un muy buen desarrollo en segmentos medios, donde podríamos tener también, estamos muy cerca a zonas del trabajo, estamos muy cerca, nos podemos conectar de forma rápida hacia Reforma, hacia Insurgentes, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, algo interesante que aquí también vamos a ver es cómo ha ido avanzando la balanza. Nosotros le decimos la balanza ahora sí que entre los proyectos nuevos y vendidos. Cada trimestre pues se van agotando proyectos, que algo positivo es que, por ejemplo, llegamos a tener un inventario muy fuerte en los años del 2016 y 2018, donde creció aceleradamente el inventario disponible a la venta. Y esto se ha ido agotando. Esa es una fortaleza. Sin embargo, también, ¿qué es lo que vemos? Algo que estamos notando es que cada vez se inician menos proyectos a la venta. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos del cuarto trimestre del 2023 al segundo trimestre del 2025, vemos que hay una disparidad del 30%. O sea, inician proyectos y se venden más rápido los proyectos. No se están recuperando esos proyectos que están saliendo al mercado. Y si lo comparamos con años anteriores, pues vemos cómo en la mayoría de las gráficas se incorporan un mayor número de proyectos nuevos en el mercado versus los que están saliendo. Entonces aquí se abren áreas de oportunidades para ciertas zonas, ciertos proyectos, ciertos segmentos, y lo cual que siempre hemos hablado, ¿no? En México, que se vuelven un nicho de oportunidad, ¿no? A ver, y creo que aquí también estás marcando una tendencia interesante. Eh, Obviamente, en un mundo ideal quisiéramos que creciera más la oferta de lo que está creciendo por el rezago de oferta que tenemos. Pero hoy nos encontramos en un mercado donde la oferta
ha estado rezagada y sigue estando rezagada, y eso lo que va a hacer es que como la demanda no espera a la oferta, vamos a ver presión hacia los precios con alza de precios y alza en rentas por este tema de que no se están generando el número de viviendas suficientes para cubrir esta demanda que estamos viendo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es correcto, y acá algo importante es que si lo estoy presentando a números globales, pero si lo vemos pues ya lo vamos ahora sí que pulverizando hacia las zonas, te podría decir que la Juárez, Cuauhtémoc, Tabacalera, pues tuvieron un resurgimiento con un montón de unidades que se fueron incorporando. Si nos vamos hacia la zona oriente, no todo el corredor sobre Ignacio Zaragoza, pues también tenemos un inicio de proyectos bastante interesante que ha ido impulsando y va mejorando la estructura urbana de la ciudad. Y ahí, por ejemplo, si lo queremos ver como un centro, La Juárez, hacia alrededor o hacia radios de la Ciudad de México, pues estando en zonas como Zaragoza, el cercado al aeropuerto, Pantitlán, pues reducimos casi hora y media el trayecto de mucha gente que podría venir. Entonces, existen áreas con grandes oportunidades en cuanto a desarrollo. Si nos enfocamos solamente a lo mejor en zonas como Condesa, la Roma, donde pues, sí desarrollan muy poco, porque ahí es otra complicación en cuanto al tipo de terrenos que se pueden encontrar, cómo renovarlos, etcétera, ¿no? Incluso en zonas o colonias aledañas a todo alrededor de la zona de Reforma, ¿no? Y Sí, acá también, dime, dime, dime. sí, sí, no, 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 por favor, sigue, sigue. Y aquí, por ejemplo, y esto lo vemos con los precios, es súper interesante, por ejemplo, este mapa también uno de los que me gustan muchísimo es porque vas transparentando cómo están los valores, ¿no? Por ejemplo, siempre que ponemos los promedios, porque pues en realidad, pues como lo vimos en la gráfica anterior, pues se concentra en un segmento y esta gran concentración de unidades en un segmento residencial, pues va jalando los promedios, ¿no? Pero estos mapas al hacerlo, irlo pulverizando por zonas, radios, corredores, colonias, calles, etcétera, pues nos van dando esa diversidad tan rica que existe en la Ciudad de México. Y si lo vemos, por ejemplo, los valores tan altos que son los rojos, que estamos hablando de más de 130,000 pesos por metro cuadrado, se concentran justo en el centro geográficamente de la ciudad, ¿no? En zonas donde bien comentábamos que son donde existe un déficit tal vez de productos, donde la gente quiere vivir, donde busca esta demanda busca estar cerca de las fuentes de trabajo, servicios, etcétera, ¿no? Alrededor de la zona, ¿cómo se van haciendo estos como radios donde los valores van cambiando, ¿no? Zonas hacia el sur, en la zona Benito Juárez, cómo vamos como los promedios, más hacia las zonas del oriente y norte, pues tenemos un vasto y diferentes valores por metro cuadrado de la vivienda. Y esto también nos lleva a que los valores por metro cuadrado pues, han presentado un crecimiento anual del 5,6%, lo cual si lo comparamos y si lo quieres contrastar con respecto a la inflación, pues estamos por abajo de la inflación incluso, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Es que muchas veces el mercado, pues también va haciendo que los precios no tengan un crecimiento tan acelerado. Si lo vemos en el gráfico, y esto lo recordarán, ¿no? Y lo seguimos poniendo como ejemplo, porque algo de las acciones que hicieron muchos desarrolladores como ustedes es que durante la pandemia, pues realmente estuvieron manteniendo los precios y ayudando a muchos a mantener estas inversiones. Después empezaron a tener un crecimiento mucho más acelerado que justo se vio hasta mediados del 2023, donde incluso tuvimos las inflaciones súper altas en el tema de los materiales para construcción. Y esto ha llevado pues, que los precios también tengan un incremento acelerado. Pero lo podemos ver en el último trimestre, que sería el segundo trimestre, pues vemos que ahí tenemos una pequeña contracción en cuanto a los valores por metro cuadrado, pero se mantienen arriba de los 71,000 pesos por metro cuadrado. Algo interesante es que sí, el producto se ha estado haciendo un poquito más pequeño. Si lo comparamos con el 2022, andábamos en una media de 90 metros cuadrados, hoy andamos en una media de los 80 metros cuadrados habitables, ¿no? Eso sería lo que es. Todavía existen proyectos que ofrecen productos grandes, o sea, arriba de los 80 metros cuadrados, y tenemos otro mercado que incluso ahorita lo vamos a ver un poco más detallado, que es el mercado de los loft, que se han estado poniendo muy, muy de moda, que justo te dan esa flexibilidad de tener tu departamento. A lo mejor si antes compartías con
personas en un departamento de 200 metros cuadrados, pues hoy puedes tener un departamento de 35 metros cuadrados que cómodamente te sirve para hacer toda su actividad y tienes un montón de amenidades que ayudan a tener un desarrollo bastante interesante, ¿no? Y lo que estamos viendo es al sacar al mercado o cuando el mercado saca estos nuevos productos, generalmente van de la mano de amenidades importantes que complementan la habitabilidad de estos departamentos pequeños y que son muy bien aceptados en el mercado, principalmente en estas zonas centrales de las ciudades, como bien lo mencionabas, Justina. Y aquí, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Aquí cómo está el mercado dentro de los principales corredores. Si ponemos corredores, no solamente por decir como las zonas de mayor, o las que siempre resuenan, ¿no? Realmente esos corredores que concentran fuentes de trabajo, tenemos muchas oficinas, tenemos servicios, tenemos equipamientos, tenemos una infraestructura donde ayuda a generar pues toda una sinergia o un micro, o así que ciudades dentro de ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo el corredor Reforma, que está compuesto por las colonias Juárez, era existen 64 proyectos, siendo una de las más grandes, seguida del Corredor de la Roma, pero si vemos unidades, se han ido incorporando número de unidades y tenemos 1800 unidades, es donde se desplaza un mayor número de unidades, o sea, si lo comparamos la absorción mensual, estamos hablando de casi 100 unidades mensuales, que si lo comparamos con todos, no existe otro corredor que tenga estas absorciones, a excepción de la Roma, que oscila en las 76 unidades mensuales de 123.000 pesos por metro cuadrado. Y a pesar de esto, el precio ha crecido en un promedio del corredor de 7.6%. Si lo comparamos tal vez con Polanco, que Polanco, el corazón de Polanco, es una de las zonas donde vemos es un producto grande, casi los 200 metros cuadrados, es un mercado totalmente diferente y tiene un valor de 126.000 pesos por metro cuadrado. Y aquí sí vemos su precio como solamente tuvo un crecimiento del 1%. Y hay incluso algunos otros corredores, y aquí también otra vez lo vemos como la Roma, a pesar de que tiene muy buenos ritmos de venta, tiene una tipología de casi los 70 metros cuadrados. Aquí algo que nos llama la atención que tuvo una contracción del 1.5% el valor valor por metro cuadrado. Otro de los corredores que también se ha ido afectando poco a poco es el corredor Santa Fe, ¿no? Y esto va de la mano con toda la disponibilidad de oficinas. Por ejemplo, hoy Santa Fe tiene una tasa de disponibilidad cercana al 25%, lo cual si lo comparamos a prepandémicos, la tasa de disponibilidad de oficinas era del 14%. Entonces aquí, por ejemplo, Santa Fe tiene un valor de 70.000 pesos por metro cuadrado, también tuvo una contracción y aquí sus absorciones andan en el 44 unidades mensuales, que si lo comparamos con otros años, pues es una contracción un poco más compacta, ¿no? Y ya Y, colonias y, hacia el sur. Ujú. Sí, no, 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 iba a complementar. Si nos fijamos en Polanco, Reforma, Condesa, Roma y lo cruzamos vivienda con oficinas, en ambos, en estos submercados vemos oficinas creciendo, o sea, demanda por oficinas creciendo y demanda por vivienda creciendo, y eso hace que tengamos absorciones muy interesantes y precios por metro cuadrado interesantes con digamos, con el tema de la Roma, donde hay una normalidad, ¿no? En lugares como Santa Fe, Pedregal y del Valle, donde la ocupación de las oficinas está estable o a la baja, todavía no llegamos a niveles prepandémicos, vemos que las absorciones totales están relativamente bajas y los precios han estado constantes o apretándose, ¿no? Creo que hay una correlación muy cercana entre un mercado y el otro mercado. Es correcto. Y algo también un poquito tomando y me lo vas a permitir robándote la frase que sea de Urbanita, si lo contrastamos con la parte de la Roma, Condesa y Reforma, pues realmente en un perímetro o en un radio, si lo queremos ver, de 5 kilómetros, puedes cruzar las colonias. Eso, 5 kilómetros, pues, estamos hablando que más o menos
son 2 horas y media caminando, o sea, y se vive súper bien, ¿no? Ahora sí que aquí voy a balconearme. Soy de las personas, yo camino de su casa a la oficina, de la oficina puedo ir hasta a University Towers y me hago un periodo de 20 minutos. Entonces todo esto lo vas generando y haces todo un triángulo de servicios, restaurantes, vas conociendo la zona, cómo va mejorando, cómo se va transformando. Una de las calles que han ido teniendo muchísimo renovación ha sido Londres, la misma Reforma, vas viendo cómo se va cambiando hacia atrás de lo que sería la parte de incluso Génova, ¿no? Como después del sismo que también sufrió muchísimo en cuanto a la reestructura de los edificios, pues como un poco a poco se va llenando de nuevas obras o se van restaurando, ¿no? Entonces todo este caminar de la gente, incluso cuando estuvo cerrado en remodelación la línea del metro, pues realmente no se veía una saturación en cuanto al transporte público, ¿no? Te conectas a un montón de lados, ¿no? Y aquí otro de los temas, por ejemplo, es el tipo de producto. Y aquí ya hablando más ahora sí que a lo que es el producto, ¿no? También para ir quitando como esos mitos, ¿no? Que ay, ya cada vez hacemos vivienda más chica y que estamos haciendo. Si lo comparamos, el inventario que existe a la venta, que nosotros lo tenemos en diferentes fases de construcción, pero si lo sumamos, estamos hablando más de 19,000 unidades, ¿no? El 90% son el departamento tradicional, ¿no? Y aquí ya van puede haber desde los 40 metros hasta los 250 metros cuadrados, pero el promedio oscila a los 77 metros cuadrados, ¿no? Y están ofreciendo una terraza de casi 13 metros, ¿no? Entonces, si vemos, es un departamento, pues, donde bien alcanza una familia de 3, 4 hijos con 2 o 3 recámaras, ¿no? 2 baños, etcétera. Y de ahí tenemos otro tipo de tipologías que van a ser los penthouse y los garden house, que los garden house han ido tomando mucha fuerza, sobre todo para aprovechar las plantas bajas de los proyectos, ¿no? Y aquí ya oscilan departamentos ya mucho más grandes, le van desde los 120 hasta los 130 metros cuadrados en un promedio y terrazas que van desde los 40, que tienen 44 y 54 metros cuadrados. Y los loft, que estos loft han sido un prototipo que ha tomado mucha fuerza, representa el 5% de este inventario disponible y tienen un promedio de 35,3 metros cuadrados. Aún así, le sumamos 6,3 metros cuadrados, ¿no? Que estamos hablando como un pequeño balcón, ya puede ser techado, puede ser abierto, etcétera, pero pues tenemos ahí un área de balcón. Y todo este inventario, pues, ¿dónde se concentra? Si lo vemos, podemos decir que más entrando en la alcaldía Cuauhtémoc. Otra vez vuelve a salir Cuauhtémoc. Miguel Hidalgo tenemos 265 distribuidas en edificios de 9 niveles, Álvaro Obregón 107 y ya después se va pulverizando en otras alcaldías como Venustiano Carranza, Benito Juárez y nada más, ¿no? Y por ejemplo, en Coajimalpa, que es la parte de Santa Fe, pues es donde tenemos los edificios más altos. En la zona de Cuauhtémoc, el tamaño o la altura de los edificios oscilan los 11 niveles, ojalá fueran edificios más altos o como los de University Tower que tienen unas vistas espectaculares. Y el valor por metro cuadrado de la Cuauhtémoc en este tipo de producto oscilan los 94,000 pesos por metro cuadrado en promedio. Creo que nos haces llegar una información súper importante, que nos permite ver que el mercado, aunque hoy han aumentado el número de oferta de lofts, seguimos teniendo oferta en diferentes segmentos de buena calidad, para servir a todo el mercado en las diferentes necesidades. Es correcto. Y aquí, por ejemplo, ya lo ponemos más a nivel ¿cómo se llama? De colonia, donde, por ejemplo, ya aquí nos sale la colonia Juárez, ¿no? La colonia Juárez, donde vamos a ver a ver, voy a, apagué mi cámara un poquito para ver si se establece un poquito el internet. Y bueno, aquí ya retomando, la colonia Juárez, si vemos, es donde se concentra, ya solamente hablando de colonias dentro de Cuauhtémoc,
vemos que en la Juárez el 53% del inventario que hace rato veíamos de unidades en LOF se concentran en en esta colonia. Aquí sí ya vemos que cómo cambian el número de niveles. Vemos que son alturas promedios de 20 niveles, junto con la tabaquera con 22 niveles, y el valor por metro cuadrado es de 108,000 pesos por metro cuadrado, que ya va más pegado hacia lo que es la Avenida Paso de la Reforma. Tenemos algunas otras calles interiores, etcétera. Tenemos un tamaño promedio de 34 metros cuadrados. No es el prototipo más pequeño. Por ejemplo, en San Rafael podemos encontrar unidades de 31 metros cuadrados y todas ya en general son de una recámara con un baño, y aquí sí ya es una alternativa el tema del estacionamiento, pero hace rato yo daba mi comentario. En un radio, por ejemplo, si lo ponemos de donde estamos, de la Diana hasta el Caballito son más o menos 4 kilómetros. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? No tenemos un estacionamiento, no nos están dando un cajón de estacionamiento, pero alrededor de toda esta área que tenemos, servicios, oficinas, comercio, restaurantes, hoteles, museos, transporte público, ¿no? Realmente es una zona súper bien conectada, y si tenemos algo de relación en todas esas colonias que estamos mencionando, pues todas ellas se conectan, ya sea por transporte público. Hay una avenida principal las cruza, por ejemplo, Insurgentes Norte hacia el sur, pues cruza varias colonias de esta, conecta diferentes colonias. Y lo otro es que, regresando al concepto urbanita, que bien mencionas, de que en 4 kilómetros tienes todo, además de tener gran transporte público, tienes transportes alternativos como la bicicleta pública o privada, el patín del diablo, obviamente caminar, y eso hace, y como la topografía de la ciudad en esa zona es relativamente plano, hace que esta vida urbanita sea muy factible y puedas caminar o tomar estos transportes alternativos o transporte público a tu zona de trabajo, a tu zona de entretenimiento, a los restaurantes que quieres, al hacer el súper, el mercado, queda caminando, y ese es el concepto hoy que estamos buscando en estas zonas urbanitas de la ciudad. Es correcto, y algo a lo mejor también dicen, oye, pero pues están restaurantes, solamente restaurantes top, o a lo mejor restaurantes comer. No, en estas colonias también encontramos muchísimos mercados tradicionales que se han remodelado. Tenemos un comercio o el abarrote tradicional, también encontramos en todas esas colonias, y se hacen colonias, la verdad, bastante ricas en cuanto al caminar, ¿no? Y luego, y por ejemplo, aquí también otro, y aquí ya viene el tema súper importante, ¿no? Que hoy en día está muy de tema, el tema, por ejemplo, de las rentas, ¿no? Aquí sí que el costo de renta por metro cuadrado ha incrementado, y pasa igual como pasó con la inflación, después de la pandemia, estos crecimientos o esta congelación. La renta se ha tenido un crecimiento bastante acelerado en cuanto a los incrementos anuales. Tal vez en algunos contratos podríamos hablar que si lo mencionamos en un crecimiento conforme la inflación, pues de repente en algunos cambios de propietarios, pues de repente lo aumentan un 15, un 20, hasta un 30% el incremento del costo de la renta, pero también va en función aquí en el 2000, después de la pandemia, el valor de renta por metro cuadrado tuvo una caída, ¿no? Tuvo una contracción bastante fuerte. Pues esto va haciendo una recuperación paulatina, donde pues ya llegamos a un momento en donde ya empezamos a ver esos crecimientos que van superando lo que traíamos anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso aquí el costo promedio de renta oscila en el corredor Reforma, aquí ya en comparación con la lámina de ventas, pues no está ubicada como los top, ¿no? O sea, el corredor Reforma trae un valor promedio al mes de 32,000, casi los 33,000 pesos al mes por un departamento, y esto considerando también la oferta que está disponible, que también van a ser departamentos remodelados, en proyectos nuevos, un poco en temas, en productos, como multifamilies que se están desarrollando o que se están generando en la zona. Si vemos, la edad promedio de las propiedades oscilan los 19 años, y son departamentos grandes, 112 metros cuadrados, ¿no? Entonces, estamos viendo que es un producto totalmente diferente de lo que se está comercializando, y que se puede muy bien llegar, o se pueden compartir estos productos. Si lo comparamos con, por ejemplo, el corredor Polanco, pues vemos que la media
la media de lo que se oferta está en 65,000 pesos al mes. Seguramente va a haber departamentos mucho más altos que se rentan en esa zona con una superficie mucho más grande. Y la renta institucional, que es una alternativa bastante buena, porque al final, cuando rentas dentro de esos inmuebles, que seguramente va a pasar con ustedes, donde tienen un control, una muy buena administración, buenas amenidades, pues son valores agregados que pues, les ayudan muchísimo a tener no lo quiero decir como tal, como un control de precios, pero más bien es un valor que le dan al precio, ¿no? Es el decir, oye, pues voy a pagar un producto más caro, pero voy a tener todas las amenidades que están en el edificio, la accesibilidad, seguridad, tal vez en el esquema de cómo usted pues, vaya a manejar la renta, pues pueden ser mucho más bondadosas en cuanto a los requisitos, ¿no? Cómo se van a generar estos contratos. Y esto les va a llevar a que haya una renovación, una permanencia en los edificios, pues mucho más alta, ¿no? Y lo otro que me gustaría aquí comentar, aunque no lo traes, es en los edificios de mayor gama, en el corredor Reforma en particular, que tenemos vivienda brandeada, que es de los pocos lugares en la Ciudad de México que eso pasa, los valores por renta están por arriba de Polanco y Mm. pegándole a los 1,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, eso eh, con la calidad y la marca que traemos en University Tower, vamos a poder pegarnos a ese mercado y separarnos del resto del mercado, ¿no? Que creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Sí, y mencionaste algo súper interesante, que es una tendencia y que vamos a ir viendo también que vamos a ir viendo en la segunda mitad del año, justo el tema de las residencias brandeadas, ¿no? Es un tema que hoy en día son pocos proyectos. Normalmente este tipo de viviendas se ven en playas porque están con hoteles, traen ahí una venta pues, mucho más acelerada, un valor metro cuadrado totalmente diferente. Pero en la Ciudad de México ya empieza a haber edificios y no necesariamente sean por marcas hoteleras, ¿no? Si ya tenemos alguna marca de moda que va generando mayor requerimiento o un mayor énfasis en cuanto al lujo. Y seguramente ustedes con todo el proyecto que generan, pues van a poder tener estos valores. Y al final la demanda también que existe, que es un inquilino pues, que va a buscar todas las amenidades que tienen proyectos como el de ustedes. Y algo interesante acá, que también es importante, ¿no? Porque hoy en día todo el tema ha estado, ¿qué pasa con la renta? Las rentas es un área de oportunidad. Claro que es un área de oportunidad tanto para la gente que llega a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tal vez vivía en Guadalajara y salió una oportunidad laboral, que eso es bastante bueno, una oportunidad laboral, que siempre hemos dicho la empresa, ¿no? Tiene que traer a esas personas especializadas para poder lograr sus objetivos. Entonces, ahí es cuando empiezan a ver estos mercados y no necesariamente sean el 100% turistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, el 24% de la vivienda habitada, que representan más de 663,000 unidades del parque total de viviendas, según el censo del 2020, son rentadas. Si esto lo comparamos con el censo del 2010, pues solamente era un 22%. Entonces, si lo vemos, o sea, si existe un mercado que tal vez no es público o no se está ofertando, que ya tienen otro tipo de contratos más de amigos, a lo mejor yo le rento a mi primo, etcétera, y ya tienen este tipo de contratos y se siguen llegando al tema de la vivienda rentada. Alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo tienen una media de más del 38% de su vivienda es rentada, lo cual estamos hablando de más de 208,000 unidades, ¿no? Entonces, si lo vemos, pues también ya existe un mercado, incluso si comparamos la información que del censo económico, no de la encuesta económica de los hogares. Ahí podemos ver cómo cuando le hacen la pregunta las personas del censo a los hogares, oye, ¿cuánto pagas de renta? Pues son rentas que si tú lo comparas con la oferta es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahorita que ya en este año se hace el nuevo conteo, pues siempre es importante participar en estos contratos porque es donde tenemos información pues, de primera mano, ¿no? Y ya viéndolo por colonias, por ejemplo, la colonia Roma Norte hoy en día es la top.
en cuanto al valor por metro cuadrado de renta más alto y ha tenido crecimiento. Si lo vemos, la vivienda, el promedio del crecimiento del 10%, ¿vale? Sí va a haber colonias que tienen un crecimiento del 14, en el 10%. La tabacalera trae un valor por metro cuadrado de 410 pesos por metro, que también tuvo un crecimiento. Pero, por ejemplo, otras colonias como Ampliación Granada, pues tenemos que el departamento es un poco más grande y tuvo una contracción en cuanto a los costos de renta. Entonces, aquí se comprueba que también la renta puede estar afectada al mercado, va en relación al mercado. De repente, pues ya son colonias donde existe un número de unidades bastante amplio, pues, donde los precios empiezan a ser más competitivos, en donde tenemos inventarios, poco inventario, donde los precios van empezando a crecer, ¿no? Y hay colonias donde se mantienen muy estables en cuanto a los crecimientos, ¿no? Ahora, y lo otro que estamos viendo en muchas de estas colonias donde el precio está estable o en ascenso es que la rotación es menor y la vacancia, o sea, el tiempo que pasa entre que sale un inquilino y entra el siguiente inquilino, se está reduciendo. O sea, la gente está buscando estos lugares, está saliendo a rentar y hoy es un momento muy interesante para tener bienes en renta, porque el mercado de renta está muy sólido y presenta oportunidades muy interesantes. Es correcto. Y esto pues ahora sí que va en relación a lo que va pasando en el mercado. Realmente saben oportunidades para todo el mundo, ¿no? Quien quiera solamente rentar, se siente cómodo y a lo mejor tiene una propiedad, su segunda propiedad en otro estado donde pues va y viene, etcétera, ¿no? Entonces y al final si vemos las top de colonias, pues son zonas donde tenemos o estamos cercanos a fuentes de trabajo, corredores turísticos, o sea, son como las colonias donde a la gente se están más céntricas, ¿no? Y ya entrando en énfasis de lo que vemos nosotros como un tema de puntos claves para el segundo semestre, pues realmente el mercado inmobiliario se mantiene atento a los cambios coyunturales de la economía nacional e internacional. La verdad es que sí hemos visto que es muy sensible, a lo mejor lo veíamos en otros años donde, pues, a pesar de ciertos incomodidades coyunturales, pues el mercado se mantenía estable, ¿no? Hoy sí vemos somos muy sensibles a algún cambio, ¿no? Si de repente suben los precios, pues ya empezamos a tener, si tenemos el proyecto a arrancar, pues dicen, no, pues me espero otro año para empezar. Siento un poquito que el mercado hoy estamos muy sensibles en cuanto a los cambios, no estamos atentos y esto pues también podría llevar a que tengamos un crecimiento pues al final del cierre pues un poco más acelerado, porque al final todo lo que no estuvimos haciendo la primera mitad, pues tenemos que empezar la mitad de velocidad, la segunda mitad del 2025. Otra de las cosas, de las fortalezas que tenemos es que la tasa de crédito nos está presentando una tendencia a la baja, ¿no? Y estamos en la tasa de referencia alrededor del 8%, que si lo comparamos con el año pasado, pues estábamos casi al 11%, lo cual es un beneficio. De ahí, de acuerdo al Banco de México, pues, proyecta que va a seguir bajando. Si lo vemos en la parte del crédito hipotecario, anda el promedio anda en el 11,2%, lo cual, pues si lo comparamos con otros años, pues es bastante bueno, ¿no? Algo importantísimo es que la demanda se va a seguir acumulando, bien lo decíamos al principio, la demanda va a seguir creciendo, nueva gente inicia su actividad o su vida laboral, empieza a tener su ahorro en ciertos, en ciertas economías, pues empieza a demandar vivienda, ¿no? Porque las familias siguen creciendo, ¿no? Crecen en diferentes zonas del país, crecen a un ritmo más acelerado, en otras más lento, en otras más estables, pero al final la demanda se sigue acumulando, ¿no? Y sobre todo en segmentos específicos también, lo mencionábamos hace rato, pues toda la vivienda que tal vez en el centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues se concentra principalmente hoy en el segmento residencial. ¿Qué pasa con toda esa demanda que se va acumulando en otros segmentos como media, ¿no? Entonces, tal vez cuando empiecen a desarrollarse productos de vivienda media en puntos específicos dentro de la alcaldía, pues, pueda ser un hitazo para algún desarrollador, ¿no? Esto pues va configurando pues, en diferentes niveles de oportunidades para la inversión.
A ver, y ahí yo lo que te diría que creo que es importante mencionar es que el gobierno actual de la Ciudad de México está muy preocupado por asegurar que se crean oportunidades para que la demanda, que la oferta siga creciendo y estoy seguro que en los próximos días estaremos escuchando de algunas nuevas lineamientos para impulsar la creación de nueva oferta en todos los segmentos con un sesgo, sí, hacia la vivienda asequible y los segmentos medios. Pero creo que sí hay esa preocupación. A mí me ha tocado estar en mesas de trabajo con el secretario de Metrópoli, con la jefa de gobierno y algunos otros secretarios, donde esto se vuelve un tema prioritario. El secretario de Vivienda, que está muy preocupado por el tema, y estoy seguro que en los próximos días, semanas, estaremos oyendo iniciativas importantes para hacer esto. Pero en el Inter, tomemos en cuenta que la maduración de un proyecto de los chicos medianos es 3 años, de los grandes es de 3 a 7 años. Entonces, eso quiere decir que cosas que estén empezando este año no estarán entrando al mercado sino hasta el 2028 en operación, en el mejor de los casos, si no es que más tarde, y eso genera una oportunidad para todos las personas que puedan hacer una inversión el día de hoy en bienes inmobiliarios en las colonias centrales de la Ciudad de México para tener rendimientos y rentabilidades interesantes en sus inversiones. Es correcto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se va otra vez como de la mano de lo que bien comentas, la vivienda usada, ¿no? La vivienda usada se ha ido posicionando como una alternativa atractiva, sobre todo para ciertos segmentos, ¿no? Hablando de que tal vez sacrificamos algunos años de la propiedad, pero por mayor número de metros cuadrados. Esto pues también llega a sustituir en algunos casos pues, un segmento más asequible, ¿no? Y si lo comparamos con el número de créditos hipotecarios que se han generado, pues vemos que tipo de segmento pues ha tenido un crecimiento interesante. Anteriormente pues era muy estable su participación, pero hoy sí ya vemos que podría tener un mayor participación. En el caso de la renta se consolida como una alternativa. O sea, vemos que, o sea, sí ha ido incrementando, pero al final hay gente que le gusta todavía estar rentado, no le gusta estarse amarrando en una sola zona, no le gusta estar como brincando de colonias, o a lo mejor está empezando, ¿no? Sobre todo para estos nuevos hogares. Entonces, la alternativa de la renta, pues hace como un tema importante, ¿no? Tener cercano los puntos de trabajo. ¿Qué pasaría si y esto lo vivo porque, pues, por ejemplo, conozco mucha gente que trabaja dentro del mismo sector turístico, ¿no? Entonces que de repente dicen, oye, pues ya me ofrecieron trabajo en Cancún, ya me ofrecieron trabajo de repente en Tijuana, y hacen esos cambios tan fácil que tal vez tuviera una vivienda, pues podría ser muy complicado. Pero, ¿qué pasa si rentan? Entonces se pueden mover bastante, bastante bien y esto les ayuda muchísimo. Entonces, otra vez, hablando en volúmenes, pues podemos tener ahí que el tema de la renta sigue siendo una alternativa bastante interesante. A pesar de que persisten los retos importantes en el tiempo de maduración de los proyectos, como también lo decías, pues siempre va a ser importante pues el tema de los permisos, hasta la construcción, todo el tiempo de la maduración. Y eso se abre también a los proyectos que hoy en día ya están de entrega inmediata, ¿no? Todos los proyectos que también ya están, que no se han desplazado, pues tener estrategias de relanzamiento, todo esto que podamos llevar a que puedan tener una mayor absorción, ¿no? Y los proyectos que ya van a entregar. Correcto. A ver, yo lo que sugiero por la hora, Justino, si estás de acuerdo, que le pasemos a Rosy la palabra para que nos ayude a tomar algunas de las preguntas que el auditorio ha estado comentando a través de tu presentación tan rica en datos, tan rica en información. Creo que con muy buenas punchlines para el segundo semestre del 2025 y resaltando las oportunidades como venía en esa última
exhibit que nos hiciste favor de preparar, donde venían oportunidades y retos para el segundo semestre. Rosy, si nos ayudas, por favor. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias a ambos y efectivamente tenemos varias preguntas a través del chat y de nuestra sección de preguntas y respuestas. La primera es, ¿cómo ha afectado o no el fenómeno de la gentrificación al mercado inmobiliario de la Ciudad de México? Mira, a ver, yo lo que diría que creo que es muy importante es que cuando hablamos de gentrificación, tenemos que hablar de oferta y demanda. Y el problema que hoy tenemos en la Ciudad de México es un problema de oferta. La falta de oferta de vivienda en todos los segmentos, porque no es exclusivo de la colonia Roma, La Juárez, Polanco, es en toda la ciudad, hace que hay una presión constante en los precios de compra y de renta. Y lo que tenemos que hacer, y creo que es parte de lo que las autoridades en la ciudad están tratando de hacer, es apoyar para que se genere mayor oferta de producto. Y desgraciadamente en los últimos 6 años eh, no se generó tanta oferta, se pospusieron inversiones muy importantes en vivienda por el tema de la pandemia, por tema de permisos y licencias, por el tema de mercado. Y eso está poniendo mucha presión en el mercado. Entonces, tenemos que salir a generar oferta, tenemos que generar procesos para que la obtención de permisos y licencias sean muy ágiles y tenemos que generar esquemas que permitan acceder a la vivienda al mayor número de personas posible. Y eso, Dios, en un mundo ideal, eso es lo que nos ayudaría a quitar la presión sobre el mercado de vivienda, que hoy le damos el título de gentrificación, porque pensamos que es gente que está tomando el lugar de otros, pero el gran tema es la falta de oferta en todos los segmentos. Gracias por la información. Mencionan que existe mayor demanda que oferta, justo lo que estás hablando. Sin embargo, en los últimos 2 años se ve un incremento importante en venta de inmuebles y por tanto baja en precio para acelerar su venta. Esta realidad es mayor en propiedades de alto valor. ¿Ustedes consideran que ya no es tan buena inversión como antes? A ver, yo lo que te diría, y ahorita quisiera oír la opinión de Justino, primero es que en los últimos años, como Justino nos los enseñó, la demanda sigue creciendo y los precios han seguido creciendo en la mayoría de los submercados de la Ciudad de México. ¿No? Y eso tiene que ver con que el número de familias, de unidades familiares, que no solo es la familia tradicional de papá, mamá e hijos, sino puede ser personas solteras, como bien decía Justino, entrando al mercado laboral, buscando vivir solos, parejas sin hijos, etcétera, etcétera. Sigue existiendo esta presión. Sí estamos viendo que en algunos segmentos, por la incertidumbre política en el mundo y en el país, se están postergando las decisiones de toma de decisión de compra de bienes. Y lo otro que también está pasando es que no se nos olvide que durante la pandemia, por la ruptura de las cadenas de suministro, hizo que hubiera un incremento muy importante en los costos de construcción, de más del 50% en menos de 2 años. Eso es gravísimo. Y eso lo que hizo es que los salarios no subieron en esa misma proporción y entonces nos desperfiláramos la mayoría y eso hiciera que si yo antes tenía una casa de 120, me va mejor, pues quiero llegar a la de 150 o 200. Pero como subieron los valores y los costos, hoy solo puedo cambiarme una de 120 y decido postergar la decisión de compra de mi siguiente casa o prefiero salir a rentar. Y por eso vemos este mercado tan sólido de renta a partir de hace 2, 3 años, que creo que es muy interesante para todos aquellos que puedan realizar inversiones inmobiliarias. Es correcto, y aquí un poco complementando lo que dice Enrique,
el producto high-end, que va más a lo arriba de los 20 millones de pesos, que es donde más se nota esta contracción en el precio final de venta, pero va a depender mucho también del mercado, dónde estamos, ¿no? Si es, por ejemplo, en playa, si es, por ejemplo, en la Ciudad de México, si es en Monterrey, Guadalajara, ¿no? Podemos ver el producto que se va generando y tal vez sean transacciones que no se notan tanto estadísticamente como el producto que se registra, ¿no? La otra vez hablando con algunos inversionistas que me decían es que a mí no me sirve un estudio de mercado porque pues, realmente yo ya tengo mi de nicho y me siguen comprando ese tipo de producto porque es inversión. Ahí, por ejemplo, lo que hemos visto es que pues, sí, pero al final el número de unidades que se van desplazando, como lo medimos, pues es todo lo que nos da y los datos públicos, ¿no? Entonces, al final sí existe un mercado, sí se está dando ese mercado high-end, pero muy específico y muy de nicho, ¿no? Justino, la participación de Zumpango y Tizayuca, como veíamos en una de tus diapositivas en la presentación, en los líderes de colocación de vivienda, ¿es un efecto de la gentrificación, ya que estamos hablando de las periferias de la Ciudad de México? Igual como lo mencionaba Enrique, yo creo que ahí vienen varios factores. La primera es el volumen de oferta de que es una vivienda de menos de 2 millones, que es donde está el grueso de la demanda, ¿no? Entonces, aunado a que pues, Tizayuca se ha hecho como un área bastante rica, y esto no es de hace unos 2, 3 años. Tizayuca realmente trae su crecimiento de hace 10 años, ¿no? Con algunos proyectos, incluso la salida de la ampliación de la autopista hoy en día con el tema del aeropuerto, toda esa zona, pues empiezan a ver ciertos puntos logísticos que son atractivos y genera mayor demanda. Ahora, yo creo que ahí más bien lo que podrían ayudar muchísimo es cómo crear mayor número de fuentes de trabajo para toda esta gente que se mantenga en esos perímetros y que vivan más en la ciudad, más en su zona de Xayuca que salir o venir hasta la Ciudad de México, ¿no? Pregunta para ambos ponentes. ¿Qué elementos consideran determinantes para impulsar al mercado inmobiliario en México hacia el cierre de 2025 y de cara a 2026? ¿Qué señales ven ustedes en el mercado para anticipar posibles escenarios? Mira, a ver, creo que hemos hablado mucho de la demanda, ¿no? O sea, yo lo que te diría es que la demanda sigue siendo muy potente, la demanda potencial sigue siendo muy potente. Por el otro lado, creo que los temas importantes es entender cómo está el mercado hipotecario y si lo que nosotros estamos viendo es que los bancos sí están colocando y están buscando colocar hipotecas, entonces eso le da liquidez al mercado. Y te diría que lo otro que hay que ver, y como bien lo mencionaba, es los anuncios que haga el gobierno de la ciudad y el gobierno del Estado de México en particular, esos dos gobiernos, para promover la creación de más oferta. Y eso es lo que vamos a estar viendo, porque de nuevo quieren generar a precios razonables vivienda en zonas más cercanas a los centros de trabajo de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sí, por ejemplo, yo complementando, es justo la demanda existe, ¿no? La demanda, tenemos una demanda bastante potente. Aquí yo lo que le diría es justo hacer ese análisis de la información de qué tipo de demanda es donde están o a qué van a atender, ¿no? Porque pues, normalmente lo que nos ha pasado, y eso tuvimos en algunos años donde tuvimos esa aceleración de proyectos, es que pues como básicamente todo se vendía, pues todos empezamos a construir lo mismo que el vecino. Entonces yo creo que hoy la demanda, aparte de que existe muchísima, es más inteligente y ya es más informada. Entonces ya va analizando si me queda cerca de mi trabajo, cuánto tiempo me voy a hacer, o sea, todas esas características, pues al final la gente se va haciendo más, el mercado se va haciendo más inteligente y ya va buscando proyectos pues, mucho más específicos, ¿no? En la gráfica de precios se ve que desde 2022 ha ido una escalada de precios por metro cuadrado. Saber si este incremento se ha dado por la gentrificación. En el primer semestre solo hubo un aumento del 0,2% en viviendas vendidas. Para todo 2025, ¿cuál sería o el crecimiento o la caída en su caso? Eh, Realmente la vivienda en la Ciudad de México siempre ha mantenido un crecimiento positivo en cuanto a los precios. Trimestralmente crece entre el 0,5 y el 1% para cerrar todo el año en el 5 o 6% anual.
Eso siempre se ha mantenido históricamente desde que tenemos nuestra base de datos del INCOIN. Hay periodos donde sí tenemos un crecimiento un poco más acelerado. La escala de precios que vemos en el 2023 y 2024 fue el resultado, como bien decía Enrique, ¿no? Del incremento de la inflación en los costos de construcción. Entonces, toda esta vivienda que si lo comparamos, el inventario disponible, pues, más del 50% está en construcción, pues realmente pues es casi imposible construir a mismos precios de hace 5 o 6 años, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México ha convocado a los desarrolladores a desarrollar vivienda social para venta o renta en estas pláticas que han tenido. A ver, sí, y yo estoy convencido que en los próximos días tendremos un anuncio de la jefa de gobierno y tal vez de la gobernadora del Estado de México promoviendo la creación de vivienda en todos los segmentos con un énfasis en vivienda asequible, tanto para venta como para renta. El tema de la vida urbanita se podría ver afectado por el tema de la gentrificación. Pues yo te diría que no, o sea, la vida urbanita quiere decir que todo quede cerca de ti, ¿no? Y que puedas hacer una vida en un rango de tal vez 40 minutos caminando o en transporte público. Y de nuevo, o sea, eh, físicamente, digamos, del circuito, alrededor, al centro del circuito interior en la Ciudad de México, puedes hacer una vida muy urbanita porque tiende a ser relativamente plano y hay una conectividad entre las colonias muy buena, con muy buenos servicios. Y yo creo que eso es lo que hace la vida urbanita. No tiene que ver con el factor gentrificación. Durante el primer semestre del año, ¿cuál fue el comportamiento de la vivienda usada en las colonias del centro de la ciudad? En cuanto a colocación de crédito, fue al alza. La verdad, ahí sí, por ejemplo, tuvimos un crecimiento en los precios casi del 10-12%, y esto va en función a la necesidad de inventarios, ¿no? ¿Hay datos que muestren lo que antes podía rentar un mexicano contra lo que hoy puede acceder? Sí, 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 hay datos. Ahí, por ejemplo, voy a dar un anuncio en Radar MX, nuestra plataforma. Ahí están los históricos de la renta, porque ahí mencionamos todo el mercado usado. Ahí podemos ver los costos de renta que estaban anteriormente y cómo evoluciona la plusvalía. ¿Cómo impactará el ciclo de bajadas en las tasas de interés al mercado central de Ciudad de México? A ver, yo lo que te diría es que al bajar la renta, al bajar las tasas, eh, la teoría te dice que habrá más gente dispuesta a tomar créditos y eso eh, hará que la decisión de compra o de inversión, tanto para uso como para renta, aumente y pudiera tener un impacto en un incremento en precios. De acuerdo. Enrique, ¿qué aprendizajes deja el comportamiento del mercado inmobiliario en la primera mitad del año y cómo deben adaptarse los desarrolladores para el segundo semestre? Mira, yo lo que te diría es que lo que estamos viendo es que hay una baja en inventarios disponibles en nuevas unidades y tenemos que estar muy atentos para iniciar nuevos desarrollos en el segundo semestre. Eh, Eso quiere decir salir a buscar oportunidades de terrenos, empezar los procesos de permisos y licencias. Obviamente, para los proyectos de más de 10,000 metros cuadrados de vivienda, requeriremos ir al gobierno central de la ciudad para nuestros permisos, para parte de nuestros permisos, en los que son de menos de 10,000 metros cuadrados, obviamente se gestionarán a través de las diferentes alcaldías de la ciudad. Ok, por el tiempo voy a hacer unas últimas dos preguntas. La verdad es que como siempre este tipo de presentaciones generan muchísimas preguntas y muchas inquietudes de nuestros asistentes. Si para los que invertimos para poner en renta, ¿cómo va a afectar la ley que tenemos que informar al gobierno quien vive en la unidad?
Mira, en principio yo el entendimiento que yo tengo es que lo que está tratando de hacer el gobierno de la ciudad es tener un mejor entendimiento sobre el mercado de la vivienda en la Ciudad de México en términos de qué porcentaje de la vivienda hoy es vivienda para autoconsumo, llamémoslo así, y cuánto es para rentar y cuánto es una segunda vivienda de gente que vive fuera de la ciudad y que tiene una vivienda en la Ciudad de México, ya sea por cuestiones de negocios o familiares o personales. Y eso es lo que está hoy en la mesa en el planteamiento del gobierno de la ciudad. Y como bien decía Justino, creo que el contar con esta data nos va a permitir hacer mucho mejor análisis de la oferta y entender dónde principalmente el gobierno pudiera estar dando incentivos para generar más oferta. ¿Hay datos que nos muestren lo que antes podía rentar un mexicano contra lo que hoy puede acceder? Sí, sí, sí hay datos. De hecho, por ejemplo, aquí en TINSA nosotros tenemos información desde el 2013 con estos datos, pero de fuentes oficiales están los censos, que es el censo de gastos e ingresos de los hogares, y ahí vienen datos de cuánto renta la gente a nivel nacional, cuánto la gente que entrevistaron, ahí viene cuánto renta, y a la gente que es dueña de su propiedad cuánto vale, cuánto ellos consideran que valdría su vivienda en renta. Y son bastante interesantes y lo pueden consultar. Ese censo es cada 2 años. Entonces, igual, siempre tengamos la apertura de contestar esas encuestas. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho trabajo cuando hacemos encuestas que no nos quieren contestar. Digo, siempre es importante porque los datos nos van a ayudar siempre a entender en cualquier tipo de sector. Claro. Bueno, pues digo, el tiempo corre. La verdad es que tenemos más preguntas. Todas se las vamos a pasar tanto a Justino como a Enrique. Tenemos sus datos. Por supuesto que esta presentación se va a compartir, así como el comunicado de prensa y este video para que ustedes lo tengan. Por eso les pedimos que nos compartan sus datos y los mismos datos que tenemos desde su registro. Enrique, Justino, ¿algún comentario para cerrar? ¿Algo a manera de conclusión? Justino, si quieres empezar. Sí, yo lo que diría es que realmente el mercado existe hoy muchísima oferta de datos, lo mencionaban, hoy existe muchísima oferta de datos y siempre lo que nosotros recomendamos es ver fuentes y empezar a interpretarlas. El cliente ya cada vez es más informado, va a estar buscando siempre ahora sí que medir a dónde le conviene invertir, entonces atenderlo, la demanda existe, hay una demanda importante en cuanto a al consumo de vivienda, pero siempre es importante tener esta información. Y de nuevo yo lo que haría es primero agradecer a Justino por su amabilidad, como siempre, su conocimiento y disponibilidad para compartir con todos nosotros esta data, este resumen de data, porque obviamente atrás de la presentación hay muchísimo trabajo, o sea, y no tengo más que agradecerle a Justino compartir esta información sintetizada con nosotros. Agradecerle al auditorio y como un último comentario, yo creo que la data hoy nos está diciendo que primero el mercado inmobiliario a través del tiempo en México ha hecho que se mantengan los valores y estén todavía por arriba de las inflaciones, en su mayoría el valor del bien inmobiliario. Entonces siempre es una muy buena oportunidad dentro de los portafolios de inversión. Segundo, hoy el mercado de rentas es un mercado muy sólido, en particular en la zona centro de la Ciudad de México. Tercero, vienen oportunidades para seguir desarrollando la ciudad de manera responsable, integrándonos hacia los vecinos, generando y presionando a que las autoridades y nosotros hagamos las medidas de mitigación en las zonas donde trabajamos, con una visión de mejora de nuestras comunidades, nuestras colonias, nuestras
alcaldías y nuestra ciudad, nuestra gran Ciudad de México. Pues muchísimas gracias a ambos, como siempre. Con esto damos por concluida nuestra charla. La verdad es que qué más quisiéramos que seguir platicando, pero de verdad no será la última vez que tendremos a Justino, que la verdad es que siempre nos trae Tinsa, siempre nos trae data muy interesante y con el análisis hecho desde University Tower y desarrolladora del parque, pues estos webinars se convierten en algo de mucho interés y con mucha información. Pues agradecemos primero de verdad a nuestros ponentes por su tiempo y sus valiosas aportaciones. Gracias Justino, gracias Enrique, gracias a todos los asistentes por habernos acompañado esta tarde en nuestra charla Mercado Inmobiliario en la Ciudad de México, claves del primer semestre 2025 y expectativas para el segundo. Les recordamos que toda esta información sobre el mercado inmobiliario, tendencias, estudios, análisis, los pueden encontrar en las redes sociales de Tinsa México by Acumen. Lo pueden encontrar como @Tinsa México en LinkedIn, Facebook, Instagram, X y TikTok. Y en University Tower, @The University Tower en Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok. A nombre de University Tower, les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a todos, gracias Rosy, Gracias. como siempre, por coordinarnos. Linda tarde, cuídense.